La obra de la Mesa de los Siete Pecados Capitales del Bosco fue pintada en 1485, en la Edad Media. Es una obra de orientación circular y una composición simétrica. Los colores que la conforman son colores cálidos, anaranjados, rojos, amarillos claros y muy pocos colores fríos, haciendo que la obra luzca realista. En el centro de la obra encontramos a Cristo, representado en lo que nosotros creemos que es la pupila del ojo de Dios, con la frase cabe viodet, que nos dio a entender que tengamos miedo de Dios, que siempre nos está vigilando. Alrededor de lo que nosotros nombramos iris hay un círculo dividido en 7 paredes, cada una representa un pecado capital. La película de Seven de David Fincher es sobre dos detectives de homicidios, los cuales se adentran en el caso de un asesino serial, el cual culpa a la humanidad de la ignorancia hacia los 7 pecados capitales. Durante la película, John Doe, el asesino, va expresando cada uno de los pecados capitales con gente que sentía una alta desconsideración hacia cierto pecado. La gente que vivió la mala fortuna de haber sido asesinada por John eran personas que vivían como si el hacer el pecado fuera algo normal, e ignorando las consecuencias que éste traería. A diferencia de muchas películas, en Seven, los colores dominantes son más fríos y oscuros que cálidos e iluminados. Una similitud que la obra y la película tienen es que la manera en la que muestran los pecados es con eventos del día a día de las personas normales. La película y la obra representan el pecado de la pereza con personas descansando. En la película, el asesino somete a la víctima a quedarse en cama durante 1 año, con una casa descuidada dando a explicar una exaltación de la pereza de la gente de todo el mundo. En la escena podemos ver desde el plano medio la palabra sloth, que significa pereza en inglés, escrita con sangre. Por otro lado, la manera en la que presentan la pereza en la obra es un poco más sencilla. En la obra podemos observar cómo una persona está descansando en una silla con una almohada, como si hubiera estado ahí desde hace mucho tiempo. Se puede apreciar que el criminal mata a un prestigioso abogado como símbolo de que ese hombre robaba dinero y defendía a los criminales. En la escena podemos ver cómo desde un ángulo cenital se aprecia la alfombra manchada de sangre con la palabra avaricia en ella. El color rojo resalta debido a la blancura de la alfombra. En el escritorio podemos apreciar la foto de la esposa con unos lentes marcados de sangre. John Doe explica que el asesinato de esta persona es por defender a los culpables por dinero, y es ahí en donde se identifica la avaricia. En la obra predomina el color verde del fondo, y los colores que resaltan son las vestimentas de las personas que aparecen en esta. La avaricia se representa con un hombre rico frente a uno pobre. El rico se encuentra en posición desafiante, pidiéndole un pago, sabiendo que el hombre pobre no tiene para pagarle. Los hombres son representantes de lo que antes se le conocía como cobradores de impuestos, y antes se acostumbraba a que los cobradores pidieran dinero a su conveniencia, y es ahí cuando son castigados por avaricia. En la obra del Bosco, la soberbia se representa con una orientación vertical, en la cual podemos observar a una mujer rodeada de objetos valiosos. Por ello, podemos decir que su composición es radial, ya que ella es el foco de atención en este fragmento de la obra. En el fondo, se puede apreciar un espejo donde ella está reflejada. Curiosamente, este espejo está siendo sostenido por una criatura que simboliza el demonio. Por otro lado, la película nos muestra una escena en donde se da a conocer que el asesino le corta la cara a una mujer muy bella, y reconocida por eso tiene 2 opciones: llamar a emergencias y vivir, pero sin su bello rostro, o tomar las pastillas que tiene en la otra mano y morir. Por ende, la mujer toma las pastillas y es aquí como vemos cómo la mujer demuestra que este pecado es cierto, ya que prefiere morir a vivir sin su bello y perfecto rostro. La escena se muestra en un plano general, en donde podemos ver a los detectives analizando lo que pasó, y en la pared, blanca como la nieve, se encuentra escrita la palabra pride, que en español significa soberbia, y observamos el cuerpo de la mujer inerte. La lujuria es representada con la infidelidad del hombre hacia su esposa, evocando sentimientos de arrepentimiento y a la vez culpa por haber engañado a su prometida. Por otro lado, en la película se representa a la lujuria con la prostituta que contagió de terribles enfermedades a muchos clientes en busca de sus servicios. En estas partes de la película logramos percatar que las escenas se toman en primer plano y en plano medio. Los tonos de la escena son luces neón para ambientar el lugar donde se encuentran, el cual es un bar clandestino, y hace referencia a las impurezas que se cometen en ese lugar.
La ira se refiere a ese sentimiento de enojo y rencor ante una persona o situación. Este tipo de sentimiento normalmente te lleva a tomar decisiones indebidas o con ganas de venganza. En la pintura podemos ver cómo este pecado se representa por dos borrachos que se pelean. Sin saber mucho, podemos pensar que uno de ellos le hizo algo a otro y este se quiere vengar. Sin embargo, encontramos una mujer que lo quiere detener. También podemos analizar el tipo de plano de cómo está representada esta parte de la pintura es triangular, sin embargo, la orientación es un poco horizontal. Por otra parte, en la película podemos ver la ira de una manera más concreta. Esta se presenta en una escena que tiene un plano general y en algunas otras partes plano contrapicado. En esta escena observamos cómo el detective Mills pierde la cabeza al saber que el asesino había decapitado a su esposa. Entre balbuceos de Mills y gritos del otro detective, este primero dispara y mata al asesino, lleno de ira por lo que había hecho y sin pensar las consecuencias que eso tendría. Si no, más que matar a una persona, sería completar la obra maestra de este asesino, John Doe. En la obra, la envidia es representada con personas comprando cosas que no necesitan, haciéndolo solo porque los demás ya las habían comprado, a quienes se nota que envidian demasiado. Mientras tanto, en la película se muestra que John Doe le dice a David Mills desde el primer plano que admira mucho la relación de él y su esposa. Por lo tanto, decide cortarle la cabeza y ponerla en una caja para regalársela. Ambas obras muestran la cruda realidad de la envidia que sentimos todos los días. La gula es el exceso de la comida y la bebida, y en esta obra se presenta a un hombre obeso sentado en la mesa comiendo y esperando el siguiente platillo, que una mujer va llevando el camino. A la derecha del hombre hay un pequeño niño pidiendo ansiosamente comida, y al señalar se da a entender que el hombre no quiere compartirla. En la película podemos observar cómo ambos detectives entran a una casa con la casi nula existencia de luz, salvo de las lámparas que ambos traen en mano, dándole el sentimiento al espectador de que algo está por ocurrir. Dentro de la casa encuentran el cuerpo de una persona con obesidad muerta. Varias escenas en primer plano nos muestran cómo esta persona fue amordazada y torturada antes de morir. En nuestra realidad, sabemos que la obesidad es una condición lamentable en la que viven ciertas personas, pero John Doe mata a esta persona señalándolo como un verdadero pecado, el estar en esta condición.